¿Recuerdas que en el clip anterior hablamos de proteínas sintéticas, el billonario Bill Gates y algunas situaciones un poco dudosas en el ambiente internacional que estamos viviendo? En esta ocasión vamos a revisar otra enfermedad relacionada con garrapatas, la enfermedad de Lyme, que esta, a diferencia de la de alfagal, no provoca alergia al consumo de proteínas de origen mamífero, sino que es una infección bacteriana. Sin embargo, sigue siendo una variable interesante, ya que ambas enfermedades tienen que ver con garrapatas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Pfizer y Valvena ya concluyeron la fase 3 de una vacuna experimental para prevenir Lyme y se preparan para presentarla ante las autoridades que se encargan de regular estas cosas. Así que tenemos dos problemáticas distintas relacionadas con la misma variable, garrapatas. Sin embargo, ambas tienen una solución biotecnológica que nos provoca tener cierto grado de preguntas. Y adivina quién vuelve a aparecer una y otra vez en los mismos campos de estudio y en las mismas temáticas de investigación. Lo supiste perfecto. Bill Gates, el mismo personaje del cual estuvimos hablando durante todo el clip anterior. Esta vez no con financiamiento directo a la vacuna de Pfizer y Valvena contra Lyme, sino de manera indirecta quienes desarrollan esta tecnología para detectar las enfermedades, una empresa llamada Ceres Nanoscience. Cabe destacar que la vacuna para Lyme ya supera la fase 3 y se encuentra lista para iniciar el proceso de aprobación. Y entonces podemos ver que aparecen los mismos personajes y los mismos sectores involucrados en temas de modificación a través de biotecnología. Y aquí viene una pregunta de alta importancia. ¿Por qué hay tanto interés en modificar la manera en la que consumimos alimentos y qué relación podría tener esto con la epigenética humana? Aquí es donde tenemos que hablar de epigenética. La epigenética se encarga de los cambios de la función de los genes que activan o desactivan la genética sin alterar el ADN de manera directa, y son impulsados específicamente por factores ambientales. Es una especie de interruptor genético que enciende o apaga los genes según las necesidades del cuerpo. Y aquí viene lo interesante. Imagínate que la epigenética son las instrucciones dentro de un libro de recetas. Es aquello que dice qué páginas tienes de leer y cuáles páginas no debes de leer, qué instrucciones seguir y qué instrucciones no seguir dentro de ese libro. En donde factores como la alimentación, el ejercicio, el estrés, los hábitos de sueño, la contaminación, medicamentos, entre otras cosas, pueden modificar estas marcas de las que hablo. Por esto, modificar de manera masiva lo que consume una población entera no es un tema menor. Por un lado, tenemos el desarrollo de vacunas preventivas frente a enfermedades transmitidas por garrapatas y por otro lado observamos inversiones crecientes en carne cultivada, proteínas alternativas y otros productos creados mediante biotecnología. Esto nos obliga a preguntar quién está financiando las alternativas y qué tipo de alimentación buscan normalizar. De la misma manera hay que revisar quiénes son los que obtienen estos beneficios cuando nosotros dejamos de consumir productos naturales para depender de soluciones industriales. Porque el cambio no sería únicamente alimentario, también sería sanitario, económico y social. Ahora, ¿por qué estamos relacionando todo esto con la epigenética? Bien, la alimentación no solamente aporta energía. Lo que comentamos, junto con factores como el estrés, el sueño y el ambiente, influyen en la forma en la que nuestros genes se activan o disminuyen actividad dependiendo de lo que el cuerpo requiere. Significa que modificar de manera prolongada la alimentación de la población puede generar efectos biológicos, al igual que introducir medicamentos o vacunas en la población. Ahora, pensemos en este escenario. Si la picadura de una garrapata modifica tu relación con los productos de origen animal, comienzan a aparecer alternativas de solución a este tipo de problemas, desde la industria farmacéutica y desde la industria alimentaria mediante productos creados en laboratorio. Es decir, independientemente del camino que sea que elijas o de lo que te sea que te vaya a pasar, el consumo comienza a dirigirse hacia soluciones artificiales. Y entonces aquí la pregunta ya no es solamente qué producto nos están ofreciendo, sino qué problemas está creando o aprovechando para modificar nuestros hábitos de consumo. Y este mecanismo lamentablemente no es algo nuevo, ya lo vimos durante el evento sanitario de 2020,
en donde aparece una amenaza, se genera mucho miedo en la población y posteriormente se presenta una alternativa de solución desarrollada con rapidez por las mismas industrias que terminan obteniendo enormes beneficios económicos. Este es un tema que en este clip no vamos a profundizar. Sin embargo, cabe destacar que actualmente por ese evento específico sanitario en 2020 existen demandas a las cuales están enfrentando todos estos personajes, en donde se les acusa de haber experimentado con la población y saber que estaban ocultando información para la población, además de estar obligando a que las personas se pusieran estas vacunas, porque si no lo hacían no podían trabajar, no podían viajar y no podían hacer muchas otras cosas que se pudieran considerar necesarias para que nosotros podamos vivir una vida plena. Ahora estamos viendo una estructura similar, aunque aplicada desde otro ángulo. Primero aparece un problema relacionado con garrapatas y el consumo de productos de origen mamífero. Después comienzan a posicionarse vacunas, alimentos cultivados en laboratorio y alternativas biotecnológicas como posibles soluciones. Nadie está diciendo que vayamos a vivir el mismo evento que se vivió en 2020. Lo que estamos señalando es que existen correlaciones y un patrón muy similar a lo que vivimos en 2020. Aquí tenemos que detenernos nuevamente en el personaje que hemos estado hablando, porque no es un personaje que solamente haya invertido en una ocasión en este tipo de temas. En 2010, en una conferencia, habló precisamente de estos problemas y cómo quería mejorar el tema de salud pública y también los temas de natalidad. Afirmaba que se podría disminuir entre un 10 o 15% los temas poblacionales una vez que estas nuevas herramientas entraran al mercado de manera constante. Este personaje no se ha limitado solamente a hablar de temas de control natal. También se ha encargado de crear un grupo de vigilancia de enfermedades donde detecta nuevos brotes y coordinan vacunas, así como medidas sanitarias a nivel mundial. Y al mismo tiempo financia estas otras alternativas de consumo en donde las proteínas son sintéticas y el consumo para los seres humanos es modificado. Además, ha dicho que los países ricos invariablemente en algún momento de la historia debe de evolucionar a esta nueva manera de consumo. Y este es un tema que se vuelve mucho más interesante cuando revisamos la Agenda Internacional Económica publicada para el año 2030. Si gustas, este es un documento que puedes ir a revisar abiertamente en las páginas oficiales. Y después de revisar estos intereses que Gates ha manifestado públicamente, tenemos que ampliar un poco el panorama, porque no todo converge en un solo actor. En 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, un programa internacional compuesto de 17 objetivos que plantea transformaciones en salud, alimentación, reproducción, energía y desarrollo social. Por otro lado, después de lo ocurrido en 2020, la Organización Mundial de Salud impulsó nuevas disposiciones para coordinar la respuesta internacional ante futuras pandemias. En 2025 llegan a un acuerdo y entraron en vigor algunas modificaciones que se hicieron al Reglamento Sanitario Internacional. Y al mismo tiempo, el Foro Económico Mundial ha publicado documentos sobre cómo podría transformarse el sistema financiero y monetario para 2030. Mientras los bancos centrales siguen desarrollando monedas digitales, no estamos hablando de un solo documento, ni un solo organismo, ni tampoco de un solo tema. Estamos hablando de diferentes proyectos que convergen en el mismo periodo de tiempo. Transformación sanitaria, alimentaria, tecnológica y económica. Ahora, vamos a revisar qué proponen realmente y por qué estos cambios están siendo planteados antes de 2030. Se considera que con todos estos nuevos modelos de desarrollo se va a llegar a una sustentabilidad en diferentes ámbitos. Entonces, cuando colocamos esto junto con todo lo que hemos venido viendo, modificar de manera progresiva la producción, el consumo y las alternativas que estarán en disponibilidad para la población. Y esto es solamente apenas una parte, porque la Agenda de 2030 no solamente incluye alimentación y salud, también se conecta con el sistema económico y financiero a nivel global. Se ha visto que a nivel financiero se está tratando de tokenizar y digitalizar todo el dinero, nuevos sistemas de pago, una nueva economía cada vez más interconectada. Y esto ya no es solamente una predicción. Actualmente existen gobiernos, bancos centrales y prácticamente todo el mundo están investigando, desarrollando o probando monedas digitales. Al mismo tiempo, el Banco de Pagos Internacionales propone un sistema financiero de nueva generación basado en plataformas tokenizadas y programables. Cuando se habla de plataformas tokenizadas y programables, esto quiere decir que el gobierno tiene acceso a la manera en la que produces y en la que gastas los recursos financieros que tú tengas a tu disposición.
Entonces, si el gobierno empieza a ver que existe cierta falta de sintonía entre la manera que ellos esperan que tú produzcas y la manera en la que ellos esperan que tú gastes, tienen la capacidad de limitar el uso de tu moneda digital. Es decir, si yo no quiero que tú gastes en esto, no lo puedes hacer. Y se podrá ver algo distópica esta situación, pero es algo que ya está comenzando a suceder. Es decir, nos va a tocar a nosotros, a nuestros hijos y probablemente a nuestros padres también. No estamos diciendo que mañana va a aparecer una sola moneda a nivel mundial, sin embargo estamos viendo que la gente está programada para que en 2030 esto ya sea una realidad. Estamos viviendo una transición progresiva del efectivo al dinero digital y del dinero digital a sistemas capaces de registrar y automatizar cada una de las operaciones que hagas. ¿Qué sucede cuando la salud, la alimentación, la identidad y el dinero comienzan a integrarse dentro de un mismo ecosistema tecnológico? Porque el siguiente cambio que tenemos que revisar es precisamente el de las nuevas reglas internacionales para responder ante futuras pandemias y futuras problemáticas a nivel social. Y como te dije en el episodio anterior, no te quedes a revisar ni creas todo lo que te estoy diciendo. Ve, revisa los documentos oficiales, todo esto está a disposición de nosotros. Hasta la próxima.